El pasado 22 de mayo 2022 se publicó la reforma a la Ley General de Salud, en donde pone a la salud mental y las adicciones como política prioritaria. Acompáñenme, vamos a dar un recorrido por este estado maravilloso que ha iniciado ya la transformación, que ha iniciado ya con los servicios en primer nivel, en segundo nivel, en tercer nivel, con sus brigadas comunitarias, con sus hermosos lugares y aún más con su hermosa gente. El Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones es el 001 a nivel nacional. Esperemos que pueda haber una réplica porque somos 365 UNEMs que nos pretendemos crear esta nueva forma de llevar la salud mental a todos los lugares del país. Pues yo los invito a que acudan porque es importante, la salud mental realmente es todo, ¿sí? Si hablamos de salud, estamos hablando que tiene que haber salud mental, salud social y salud física. Tiene calidad y calidez, ahora sí la clínica me han tratado muy bien, me ha dado el tiempo necesario que yo necesito para ahora sí expresar todo lo que yo siento. Me queda un poco cerca, de 5 a 10 minutos a mi casa, no está muy lejos, entonces sí es muy importante que vengan ahora sí con el psicólogo. Y pues entrando en terreno, en la salud mental, como ustedes saben, como ya se ha dicho, al igual que la salud física, pues determinan el bienestar humano. Y es muy oportuno hoy se transforma en nuestro país el sistema de salud de nuestro México. El rediseño de diversos procesos que nos lleven a cerrar la brecha que existe para así lograr una correcta atención a través de una sinergia interinstitucional y un enfoque comunitario que incluye una promoción integral que permita que la población pueda acceder a él de forma universal y gratuita. Eso es lo que se está cumpliendo y por lo tanto estar preparados para implementarlo de manera permanente. No es solo de aquí a un año, sino el compromiso de esta transformación es de seguirlo y desde luego cumplirlo y mejorarlo. Cabe recalcar que acá se atienden desde niños desde los 6 años hasta adultos mayores. Aquí en el CISAME el padecimiento de mayor prevalencia es la depresión, posterior le sigue la ansiedad y también algunos trastornos de origen psicótico, son los que normalmente atendemos nosotros. Hacemos ahora sí salud mental integral, ¿no? Involucramos a la familia, a los papás, porque de nada nos serviría que llegaran acá a la terapia y el contexto sigue igual. Si el contexto está mal, también hay que trabajar en ellos, ¿no? Se trata de llegar a tiempo. Así es, a tiempo. Y si no llegamos a tiempo, pues ya ni para qué lleguemos. Pues ya sabes para qué llegas. Así es. La salud mental es un derecho humano que debemos de atender, que las personas que por alguna razón sufren de este padecimiento tengan todo el apoyo. Es una obligación, una responsabilidad del sector político. Uno de los principales avances es precisamente ya tener conformado un modelo comunitario de salud mental, el que ya no sea recargado sobre el tercer nivel de atención o los hospitales asilares o los hospitales psiquiátricos, y que podamos ahora reforzar y tener los centros comunitarios de salud mental que están cercanos a la población, que son sensibles, y esto es uno de los avances más importantes ya en el sistema, ya operando, el que podamos acercar los servicios de salud mental, pero además también estrategias de autocuidado, de prevención y de promoción de la salud a la población cercano a sus casas, cercano a sus familias, además con sensibilidad y con amplio respeto a los derechos humanos. De impulso que son los jóvenes, pues vamos teniendo muchos problemas que en otros años vamos a tener mayores complicaciones de salud mental con ellos, ¿no? Entonces es una de las cosas que estamos tratando de ponerle mayor énfasis para el trabajo preventivo en ellos. Entonces hacemos muchas actividades ahorita en escuelas para la prevención del consumo de drogas, y nuestras consultas exclusivamente de adicciones son 485 que llevamos a la fecha, que van desde edad
escolar de 6 a 60 y más, ¿no? Las capacitaciones que damos también hacia maestros, padres de familia, personal que se dedica a apoyar a grupos de AA, NA, etcétera, pues ahí están impactados. Hemos sido replicadores de la guía MHGAP en otros centros de salud. Tanto las compañeras como yo hemos ido a dar la guía MHGAP a los compañeros de los centros de salud del distrito 1. Se trabajó los factores de protección y prevención de las adicciones. Realmente, si nosotros partimos de la definición de la salud, que es el completo estado de bienestar físico y mental, no podríamos estar así en nuestro estado. No podríamos tener nomás atendiendo la parte física, sino teníamos que complementarla, porque cada una de las enfermedades o cada vez que un individuo pierde su bienestar, le hace falta recuperar su salud mental. Cada centro de atención de las 1.101 unidades que se encuentran componiendo la infraestructura de nuestro bello estado, hoy sin duda estamos contando con un recurso por cada 3 núcleos básicos para atender la salud mental. Aquí ponemos alma, vida y corazón y atendemos la salud mental como se debe atender, como el complemento para garantizar el bienestar de los individuos y de la familia como núcleo central de las comunidades. Donde realmente enfocamos a todas las pacientes que vienen con trabajo de parto. Aquí es donde entra todo lo que es el área de psicología, porque ella la verdad nos ayuda muchísimo, sobre todo porque hay pacientes que entran en ansiedad, en desesperación, y no solo la paciente, también el familiar en un momento dado, ¿no? Es una labor titánica, grande, que ha desempeñado el Departamento de Salud Mental en el acompañamiento durante el trabajo de parto, y no únicamente durante el trabajo de parto, sino posterior al parto, en el periodo de puerperio, donde también siguen haciendo las funciones nuestras psicólogas. Le digo, venga, vayan y caminen, ¿no? Tiene un acercamiento que a veces se pierde el ejercicio y todo eso. A lo mejor venían enojados allá, ¿no? Pero acá llegan y lo ve que andan agarraditos de la mano y de repente le llegó la contracción y ya está agarrada en el cuello. Y yo siempre le digo a la conte, ya se están enamorando otra vez. Le digo, no. Sí, porque está viviendo ese momento, claro, ¿no? Y va usted a un hospital y eso no lo puede ver. No. Y aquí pues no se canaliza, lo disfruta. Ya se les atendía de una manera interesante. Sin embargo, en la consulta externa y en el área de puerperio y tocología, ahora con esto de las camas sensables, la verdad, pues no cabemos de alegría. Estamos muy orgullosos, todas, porque somos puras mujeres que trabajamos aquí, muy orgullosas, porque es un logro para nosotros como promotores de la salud mental. Esto es un gran logro. Esperemos que tengamos buena atención para ellos, ahora que se van a implementar aquí pues en el área de hospitalización. Aunque esto es nuevo, como en la sistematización, a ustedes ya les llega. O sea, llegan pacientes que tienen ansiedad, llegan pacientes que están deprimidos, ya tienen, yo creo que tiene usted un montón de experiencia, nada más que la única diferencia es que ahora lo estamos como sistematizando, ¿no? Con 2 camas sensables, las cuales ya vimos que es la cama 2 y 3, que se encuentran en hospitalización en el servicio de medicina interna. Muy contentos de todo lo que está ocurriendo acá. Tenemos mucha certeza que el equipo de salud mental del Estado, junto con el equipo de salud mental que se encuentra aquí en sitio, han trabajado mucho, pero que van a seguir trabajando en pro de que todos los procesos, todos los procedimientos que han desarrollado, pues se vean reflejados con el usuario final, que es quien realmente nos importa más, ¿no? En salud mental, lo que pasaba es que alguien que tenía un síntoma se esperaba que agravara y llegaba directamente al psiquiatra. Y entonces eso es lo que queremos abatir, que lleguen a su médico general, que les pueda dar la primera evaluación, el primer contacto, y que él sea el que decida si se necesita algo escalar hacia un hospital general o un hospital psiquiátrico,
o si lo puede contener ahí, dando y otorgando un tratamiento desde la comunidad, por ponerte un ejemplo de cómo queremos que funcione. Orgullosamente Chiapas es el primer estado que tiene camas sensables para lo que es salud mental, y creo que es algo de vanguardia porque va a generar expectativas para este tipo de pacientes y que tengan una mejor atención. Un paso bastante importante para que la salud mental sea considerada una inclusión dentro de la atención médica, porque no podemos separar lo que son las emociones con lo que es el cuerpo, ¿no? Eso es algo que incluso como médico nos cuesta entenderlo, pero para mí es algo que me va a facilitar mucho el trabajo, le va a ayudar mucho a la gente y vamos a poder brindar una mejor atención, ¿no? Más especializada, con más organización. La población prioritaria es indígena. Se manejan 2 lenguas, Otzil Celtal, se cuenta con traductor porque es complicado a veces que nos comprendan únicamente a nosotros. Atender a sus familiares, porque cada vez que un paciente entra aquí, todos sus familiares también están sufriendo, ¿no? Sí, es para que esté pues a la vista de todo el personal, enfermería y médicos. A raíz de la modificación en la reforma de la salud mental, como Hospital de las Culturas implementamos este algoritmo para facilitar a los usuarios y a nuestro personal para poder codificar y hacer que los pacientes sean atendidos. Nuestra intención, gracias a esta reforma, es que en un futuro se pueda hacer un hospital de día, o sea, que no haya un estigma de que el paciente está internado y que se quede ahí por meses. Lo que queremos es internamientos breves de ser necesarios, reinserción a la sociedad. Pues gracias a esta reforma todo está dividido en niveles por gravedad del cuadro. Si es un trastorno depresivo leve, moderado, no deberíamos estarlo atendiendo en esta unidad. Aquí, como en un lugar especializado, debemos atender padecimientos graves, esquizofrenias descontroladas, episodios depresivos graves, ideaciones suicidas, intentos suicidas, todo ese tipo de padecimientos que están ya en el grado máximo cuando ni el primero ni el segundo nivel pudieron brindar una solución efectiva. Estamos siendo capacitados y hemos capacitado al personal de primer nivel para que esto funcione como una red y podamos seguir adelante y salir como un estado fuerte en la salud mental, que es la base de todas nuestras enfermedades. Pero este es el proceso comunitario, este es el primer nivel. Y la política y la austeridad del gobierno federal es eso, precisamente. Es invertirle al primer nivel de atención para que no traigamos secuelas más graves. Para que no lleguemos allá y no atendamos pacientes psiquiátricos o con problemas de adicciones. Y hoy tenemos la oportunidad de que a través de la política del gobierno federal, del gobierno del estado y el gobierno municipal, hemos logrado visibilizar la importancia que tiene la salud mental. Hemos generado un proceso participativo comunitario. Es la prevención con un enfoque a la salud mental. Primero tuvimos que identificar justo cuáles eran los factores de riesgo que llevaban a las personas a consumir. Van desde estos factores individuales que tienen que ver con los problemas de salud mental previos, si las personas tienen ansiedad, depresión, si tienen un adecuado manejo del estrés y cómo tomar unas mejores decisiones desde un punto de vista sin estigma. Desde la parte social, ejemplo, tenemos comunidades indígenas que han adoptado la estrategia, donde ellos ven que el factor de riesgo más importante ha tenido que ver con la educación y con el acceso a la educación, así que desde la perspectiva de juventudes, en comunidades como Corazón de María, en Chiapas, las juventudes se han organizado para gestionar, tener internet satelital, poder tener computadoras. Las mujeres de ese lugar se han organizado para ellas ser quienes llevan la estrategia a través de estos clubes comunitarios que se llaman Clubes por la Paz, y entonces podemos armar a través del trabajo multidisciplinario una forma
que ayude a esta comunidad a disminuir los factores de riesgo. Y claro, siempre capacitación y conocimiento sobre la salud mental, prevención de adicciones y qué pasa con las sustancias. Y si hay personas que están consumiendo, entonces ofrecer ayuda a través del nuevo modelo de atención en salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud. Actualmente en el componente estamos incidiendo en espacios para poder erradicar precisamente con temas de violencia o temas o espacios donde se han olvidado y que estamos precisamente incidiendo con temas deportivos o eventos deportivos, talleres con perspectiva de género, con perspectiva de juventud y sobre cómo estos van incidiendo en la vida de los jóvenes y cómo de esta manera se va transformando todo el desarrollo de un espacio y hemos también estado realizando diagnósticos para la reconstrucción del tejido social. Trato de ayudarlos como yo pueda. Ayudar a los de mi comunidad es una tarea que tú tienes como joven y si tienes la oportunidad puedes hacerlo. Bienvenidos, como todos sabemos las tasas de adicciones, salud mental ha ido a un aumento en todo el mundo y en nuestras comunidades indígenas no es la excepción. Pues aquí también hemos implementado en nuestra cartera de servicios el módulo de atención salud mental. Le vamos a mostrar las camas que están destinadas a la atención de pacientes de salud mental. Las camas, que es en el área de hospitalización mujeres. ¿Qué significa cama? Es el número, es la cama 8. Okay. Es en Tzotzil, el 8. Aquí tiene el código. Ahí está el código de salud mental, es una cama sensible, ya está subida en la plataforma. Sokem Eshol, con esa palabra se le conoce al mal de cabeza aquí en las comunidades, así le llaman ellos y ellas. Los procesos de atención a la salud mental se realiza cotidianamente con todo el personal del Hospital Básico Comunitario, incluyendo por supuesto a las psicólogas y psicólogos que se encuentran en este hospital, pero en el proceso entramos todos y todas, los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, personal administrativo, desde el apoyo también con las autoridades municipales, el ILOL, los chamanes, las parteras y parteros, o sea, todos hacemos una congruencia y un trabajo en equipo con el objetivo de atender oportunamente el tema de la salud mental y ahora con este trabajo tan importante que se está impulsando desde nivel nacional y estatal, tenemos ya 2 camas destinadas para el proceso de atención de salud mental en este Hospital Básico Comunitario. Trabajamos en conjunto porque los pueblos originarios no han separado este proceso de atención del cuerpo y del alma. Entonces ahí llevamos un proceso importante de atención acuerpados y acompañados por estos médicos y médicas tradicionales de estos municipios que favorecen que en equipo hagamos un proceso mejor y de calidad para la atención a la salud mental. Como presidente municipal desde el inicio de esta administración, uno de los principales objetivos en mi mandato es el tema de salud. Que el hecho de que en este hospital contemos ya con camas para atención a la salud mental es la primera garantía de que la salud de ustedes, de los suyos, de las suyas, está más protegida. Que sea desde aquí, desde las raíces más profundas de donde se construyó la mexicanidad, donde la transformación sea posible. Y no queremos que nadie se quede afuera ni atrás. La reforma en salud mental empieza con ustedes, desde abajo y desde adentro. El que podamos hacer esto, el que podamos entender que la salud es física, es mental y también es social, como estamos todos aquí juntos. Ustedes siguieron cultivando el espíritu, el alma, y al día de hoy, a partir de aquí, desde los pueblos originarios, desde San Juan Chamula, es un ejemplo para el país entero, que podamos unificar el cuerpo y el alma como siempre debió haber sido. Nunca más el cuerpo sin el alma, nunca más el alma sin el cuerpo.